entonces una serie acerca de relatos bíblicos en todos los campus y creo que cuando empecé a leer la Biblia no salía del Antiguo Testamento y era porque los relatos tienen algo que es, quizás a veces uno aprende más por metáforas o aprende más quizás viendo la vida de otra persona que muchas veces nuestra capacidad de entender e interpretar la información que viene de forma directa. Como les he dicho anteriormente, ¿no? Los mexicanos no necesariamente aprendemos por las lecciones directas, sino por ejemplos. Es como cuando tu mamá te dice, vas a terminar como tu tío Juan. Entonces dices, ya, o sea, mi mamá no me tuvo que haber dicho ninguna lección de nada. Cuando me dijo, vas a terminar como tu tío Juan, entonces ya es como que entendí perfectamente todo, mamá, no lo vuelvo a hacer. Y me encanta porque los relatos bíblicos en cierta forma encierran esta manera tan mexicana de aprender. Y quiero ir a un libro muy en particular que a veces está ahí como que en medio olvidado. Jueces 3, 7 al 8. Jueces 3, 7 al 8. Leemos una escritura muy familiar. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos alumbre. Espíritu Santo, yo te pido que nos des de comer a través de tu palabra, que sea un alimento a nuestro corazón, que podamos absorber de ello no solamente información, sino verdad, sino guianza, sabiduría, todo lo que nos permita caminar y andar como tú anduviste, en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, entonces estamos en el libro de Jueces. ¿Por qué escogí el libro de Jueces? Porque creo que el Israel de los jueces no tiene muchas diferencias de la época en la que estamos viviendo. El Israel del libro de los jueces es un Israel muy particular. El libro de los jueces es todavía bastante controvertido, sobre todo para muchas mentes progresistas y sensibles, porque es un libro que tiene violencia. Es un libro que muestra un pueblo que Dios escogió actuando exactamente en la forma opuesta a la que debería de haber actuado. Es un libro que demuestra a Dios actuando muchas veces de forma airada y también muestra a Dios actuando de forma misericordiosa. Y son estos contrastes lo que muchas veces son difíciles de digerir para aquel quien se aproxima a la escritura con lentes de la moralidad presente o con lentes de un Dios justiciero y medio caudillo de las libertades humanas. Eso no es lo que la Biblia pretende enseñarnos a través de estos relatos de los jueces. La época de los jueces, en comparación a la época de hoy, es muy similar en un primer aspecto. Es una época de pluralismo espiritual. Esto quiere decir que constantemente el pueblo de Israel enfrentaba dos opciones. Ellos fueron internados a la tierra prometida con la promesa de que Dios les daría ese lugar para que su nación existiera. El pacto que Dios hizo con Abraham tenía varias partes, y la última parte de este pacto era precisamente la parte física, un territorio físico, una tierra donde el pueblo pudiera habitar. Ahora, esto se ha logrado, ya se han internado a la tierra prometida, pero viene con una advertencia de parte de Dios: no se mezclen con los pueblos que tienen alrededor. Para muchas personas es bastante ofensivo que Dios sacara de su tierra a diferentes pueblos que ya habitaban ahí.
Pero la verdad es que desde que Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, reciben la repartición de la herencia de parte de Noé, estaba ya determinado quién debería aprovechar y quién debería habitar ciertas tierras. Y se le dijo a Cam, quien es el padre de Canaán, que él serviría a sus hermanos. Por lo tanto, Cam y sus descendientes no tenían una tierra. Ahora el pueblo de Israel está tomando como descendientes de Sem aquello que les correspondía. Entonces Dios los interna a este terreno, Dios los mete a la tierra prometida con una condición: no se mezclen, no adoren a los dioses de los cananitas, no tomen a las mujeres de los cananitas, estén en la tierra pero no empiecen a actuar como los habitantes de la tierra. El propósito de sacar a la gente que estaba ahí, de desplazarlos, era un propósito preponderantemente espiritual. Era el mantener la espiritualidad del pueblo de Israel pura, sin mezcla. Sin embargo, vamos a leer en el versículo 5 del capítulo 3 de Josué algo que es muy triste. Y dice: los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijos, a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Entonces, en esta época de pluralismo, donde el pueblo de Israel tenía siempre dos opciones: ver a Dios como su Señor o seguir las preferencias y el espíritu de su época, el pueblo de Israel tomó su decisión. Fue la cultura lo que empieza a dominarlos a ellos. Fue la cultura lo que se empieza a entremezclar en un pueblo que había sido escogido, que había sido destinado por Dios para grandes cosas. Y entonces la lectura hacia el final del libro de Jueces nos da un panorama bien clarito de por qué es un libro tan relevante para estos tiempos. Dice Jueces 21-25, no lo busques. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Dime si ese no es el espíritu de la época. Cada uno hace lo que le da su gana. Cada uno hace lo que bien le parece. Ese es el espíritu de la época. Y el narrador nos deja saber es que no había una noción de la autoridad. No había rey en Israel. Pero no solamente obedece a que no había un gobernante humano. Esto obedece a que no había un respeto por la autoridad de Dios, un sentido hacia la autoridad de Dios. Entonces, esto trae como consecuencia algo que se conoce como el ciclo de los jueces. No sé si tengan ahí la imagen. El ciclo de los jueces, que lo vamos a ver también relatado en Jueces 2:16 al 19. Muy simple. Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios envía un enemigo extranjero para oprimir a Israel. Israel clama a Dios por ayuda. Dios levanta un libertador. La tierra descansa. ¿Final feliz? No. El ciclo se repite a lo largo de todo el libro. Gracias. Y uno pensará, después de 2 o 3 zarandeadas, ¿el pueblo entendería? No. Y por eso lo hace tan relativamente parecido al espíritu de la época. Porque a veces 1, 2, 3, 4 zarandeadas no nos permiten romper ese ciclo en el cual podemos estar a veces atascados. Un ciclo en el cual Dios nos introduce en una nueva vida. Inmediatamente en la nueva vida que Dios nos da, hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Eso nos hace vulnerables a nuestros propios enemigos. Clamamos a Dios por ayuda, Dios nos liberta, somos restaurados, pero volvemos una y otra vez al ciclo de los jueces. Dice 2:18 de Jueces: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos.
a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían ¿a dónde? Atrás, y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Esa es la radiografía perfecta, y con eso entiendes perfectamente el libro de los jueces, porque es un ciclo repetitivo, una y otra y otra y otra vez. Y quiero ir solamente a una porción donde este ciclo se ve de forma perfecta. Hay veces que dentro del texto no se lee literalmente lo que el ciclo dice, pero hay otras veces que está pintadito como si fuera una serie de pasos que el pueblo de Dios desgraciadamente estaba destinado a seguir una y otra vez. Así es como vamos a llegar al texto en el que partimos. Y volvemos otra vez al versículo 7 de Jueces 3. No se me duerman. Vamos a ir por partes. Dice, los israelitas hicieron lo malo. O sea, empezamos en el ciclo. Y olvidaron al Señor su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sabes? Esto no se trataba de un tema de religión. No se trataba de es que ¿por qué Dios simplemente no respeta que ellos ahora ya querían a otro Dios? Cada vez que el pueblo se volvía a los Baales y a las imágenes de acera, una ola de depravación empezaba a entrar en el pueblo. La forma de adorar a los Baales y a las imágenes de acera era a través de la prostitución ceremonial. Es decir, era el sexo el instrumento de adoración. Y dime si no es ahora la principal obsesión en palabras mayúsculas del mundo. El mundo está obsesionado con el sexo y la sexualidad. Y es todo lo que escuchas hablar. Antes, las actividades sexuales que estaban, digámoslo de una forma gentil, fuera de la costumbre, eran eso, simplemente actividades. Hoy, una orientación sexual es parte de tu identidad. Ya no es algo que se hace, sino algo que se es. Por lo tanto, cuando la Biblia reprueba esas acciones, ahora la narrativa es: estás reprobando a la persona, estás reprobando al individuo. Y la Biblia es muy clara: nunca es algo que se es, sino algo que se hace. Cualquier actividad sexual fuera del orden divino es algo que está trayendo adoración al espíritu de la época, en lugar del Dios que nos ha dado esta tierra como herencia. Entonces, esto traía una ola de depravación. No era un tema de preferencias religiosas. Versículo 8. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Muy bien. Dentro de esta porción hay una ilustración muy clara de algo. El pueblo de Israel hace lo malo, olvida a Dios. ¿El pueblo de Israel es libre? No. El pueblo de Israel era libre, ahora se convierte en un esclavo. Esclavo de este gobernante cuyo nombre se cree que fue alterado para ser más ilustrativo de quién era esta persona. Y para muchos, Cusán Risataim significa Cusán doble oscuridad o negrura de iniquidad. El pueblo da rienda suelta a sus deleites, se olvida de Dios, y la consecuencia es que ahora el pueblo está sirviendo una doble oscuridad. No es nada más una poquita de oscuridad,
no es nada más medio desviados de ciertas cosas. El pueblo está en profundas tinieblas porque se olvidaron de Dios, porque sirvieron a otros dioses, y ahora la ira de Dios se manifiesta de una forma tan sutil y que me da más miedo que el fuego del cielo cuando Dios simplemente entrega. Hay ira de Dios no solamente cuando hace, sino también cuando nos deja hacer. Dios simplemente dice: ok, va, haz lo que quieras. Es lo más escabroso que podría escuchar de la voz de Dios. ¿Te ha pasado o te recuerda la infancia? En algún momento tu papá decepcionado de ti, al punto donde ya había sobrepasado los límites y simplemente es: ya no sé qué decirte, pues ya haz lo que quieras. Y me asombra que Dios llega a ese punto de: ok, eso quieres, haz y vive con las consecuencias de eso. Bueno, las consecuencias de su persistencia y de su necedad son nefastas. Las consecuencias se miden en términos de oscuridad, y hay una doble oscuridad para el pueblo de Israel. A ver, pueblo de Israel, eres sacado de cautividad, eres guiado milagrosamente por el desierto, introducido en una herencia en la cual ninguna nación jamás se le ha dado una tierra por herencia. Dime, ¿qué otra civilización se le fue prometida una tierra? Lo más parecido son los aztecas y el mito del águila, y aquí van a fundar una ciudad. Pero nada como un Dios guiándote en el caminito a una tierra en especial. Esa es la metáfora perfecta de nuestra vida. Dios nos guía por este camino, nos pone finalmente en una tierra fértil en donde podemos crecer. Y la tendencia es imitar el espíritu de la época. ¿Hasta dónde podré permanecer en esa necedad para que Dios diga simplemente: pues dale, mijo? Porque cuando Dios dice pues dale, entonces empieza a oscurecerse nuestra mente. Te has encontrado atrapado en un pecado del que ya habías sido librado, y ahora por alguna razón empiezas a reincidir y ves más difícil salir que antes. Es porque quizás has persistido tanto en ello que ahora tu mente simplemente no puede distinguir tu mano derecha de tu mano izquierda. Ahora tu mente simplemente no puede distinguir el placer precioso que hay en servir a Dios o en el placer oscuro de servir a una doble iniquidad. La oscuridad de la mente es una consecuencia nefasta. Una mente oscurecida, según el enfoque que nos da Efesios, nos lleva a intercambiar la vida que Dios quiere por aquello que los placeres dictaminan. El olvido de Dios llevó al pueblo de Dios a adorar a los Baales. Para nosotros, el olvido de Dios nos lleva a adorarnos a nosotros mismos, a nuestros propios placeres. Y cualquier cosa que estés adorando, cualquier cosa que te controle en este momento, ese es tu verdadero Dios. Esa es la definición de Dios para ti. Por lo tanto, con tu boca puedes expresar, pero si en tu corazón hay algo que controla ese corazón y que lo lleva a hacer las cosas que ese deseo indica, te presento a tu verdadero Dios y te presento a la oscuridad que viene de la mano de servir a esos dioses. Número 2, hay otra oscuridad de la cual también Jesús nos advierte consistentemente en los evangelios. Oscuridad de la vista. Lucas 11:34 y 35. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz, este
Está brutal. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Otra vez, hay alguien que puede imitar una vida idéntica a la vida de alguien que no conoce a Dios. Ahora, en contraste, hay alguien que puede creer que tiene claridad de vista, pero la verdad es que es oscuridad. Entonces Dios nos advierte a que esta oscuridad no sea una oscuridad en nuestra vista, en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de Dios nos lleva a entender que en la vista está gran parte de nuestros enfoques, gran parte de nuestras pasiones. Aquello que vemos es constantemente aquello a lo cual buscamos adorar. Jesús indica que por la vista viene el adulterio, porque se ve a una mujer y se codicia, entonces ya adulteró el corazón. Pablo nos invita a poner nuestra vista en las cosas de arriba. Entonces, quiere decir que para Dios es importante el lugar donde tus ojos se posan la mayoría del tiempo. Si tu ojo está oscurecido, o si crees que tu ojo está iluminado, pero realmente está oscurecido, el resultado es que verdaderamente nuestro ojo está en oscuridad. Y por lo tanto, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras tendencias están totalmente controladas hacia lo que es oscuro. Debemos vivir esta vida sabiendo que es temporal, que nada va a permanecer, que hoy estás, mañana no estás, que hoy tienes, mañana no lo sabemos, que en cierta forma todo lo que tenemos es lo que viene de la mano de Dios. Y en cierta forma todo lo que tenemos por seguro en esta vida es a Dios mismo. Y su misma palabra nos dice que el mundo y sus deseos pasan. Puede que ni siquiera mañana ames tanto lo que amas hoy, porque lo que sucede con los placeres terrenales es que son tan pasajeros, tan efímeros, que puedes estar conectado al mismo placer durante toda una vida y ser miserable la mayor parte de ella, porque aquello que debería satisfacerte no lo está haciendo. Por lo tanto, vivir esta vida en su temporalidad correcta, viviendo para ser ejemplo de otros, para que nuestra conducta impacte la vida de otros, mostrar amor por nuestro prójimo, servir a los demás, esas cosas son verdaderamente mirar a lo que está arriba. Vivir para Cristo en lugar de vivir para mi gloria. Vivir para servir a otros es lo que verdaderamente nutre una vista que está puesta en el lugar correcto. Un ojo en oscuridad es un ojo que está plagado de las cosas de este mundo. Un ojo que está saturado y enfermo porque solamente está enfocado en lo que puede ver, en lo que puede tener y en lo que puede disfrutar. Y Dios verdaderamente nos planta un desafío monumental. Pon tu vista en lo que no puedes ver, porque eso precisamente es la definición de fe. Pon tu vista en lo que no puedes ver. Pon tu vista en lo que no puedes obtener por tus propias fuerzas. Pon tu vista en lo que no puedes disfrutar en este siglo malo, sino en el siglo venidero. Dime si no, eso es algo irracional. Pero eso es precisamente el fuego que mantiene una fe dinámica, el fuego que mantiene una fe activa, un corazón apasionado y enamorado de Dios, porque su ojo verdaderamente está alcanzando a ver la luz inalcanzable en donde Dios mismo habita. Punto número 3. Hay otra clase de oscuridad que puede ser nociva para nuestra vida. Es la oscuridad en nuestro andar. Dice Proverbios 4:19, pero el camino de los perversos
es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. En el primer punto, Dios habla a nuestras tendencias, porque estas vienen de nuestra mente. En el segundo punto, Dios habla a nuestras pasiones, porque vienen de los ojos. Y en este último punto, Dios está reclamando para sí nuestras decisiones. El que anda por un sendero de luz es alguien cuyas decisiones están siendo iluminadas por la voluntad de Dios. Quien anda en oscuridad es una persona que es muy errática en sus decisiones, porque como dice Proverbios, no sabe ni en qué tropieza. Cuando estamos ciclados como los jueces, como el pueblo de Israel en tierra de jueces, lo que sucede es que en muchos momentos de nuestra vida tomamos decisiones que no tienen sentido, que no nos llevan a ningún lado, que perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos relaciones, perdemos un montón de cosas, porque tomamos decisiones a oscuras. Tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que es bueno, agradable y perfecto para Él y para nosotros. Y la consecuencia es muy sencilla. Te vas a tropezar y no sabes con qué. O sea, ya no es como decía Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ahora ni siquiera sabes con qué te estás tropezando. Ahora ni siquiera sabes cuál es la fuente del dolor para tu vida. ¿Cuál es la fuente de esta continua insatisfacción? De este continuo batallar para lograr entender un ritmo de vida, un propósito claro, una visión. Pues claro, ¿cómo alguien va a lograr caminar con certeza en sus pasos? ¿Cómo alguien va a lograr caminar con convicción, con pasión, si está andando en oscuridad? Jesús resalta esto en Juan 12:35 y dice: mi luz brillará para ustedes. Solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Lo mismito que el proverbio. Es la luz de Cristo, el sí de Cristo, el asentir de Él a nuestra vida, lo que da luz a nuestras decisiones. ¿Quieres dejarte de tropezar? Por favor, dile a Cristo que encienda la luz en tu vida. ¿Quieres empezar a aprender? Porque yo no te quiero vender la idea ficticia de que no vas a caer. La diferencia es que aquí vas a saber con qué te tropezaste y tienes un faro de luz que te dice exactamente cuándo vas a llegar a casa, que te invita a ponerte de pie, que te invita a aprender, a seguir y con el favor de Dios a no repetir el mismo tropiezo. Porque muchas veces estamos anclados, ciclados, porque la luz no está encendida. Nuestras pasiones no están bien acomodadas, bien alineadas a la voluntad de Dios. Y quieres, pero no sabes. Enciende la luz. Enciende la luz. Venimos ahora sí al cierre de la historia principal. Imagínate un pueblo cuyas tendencias, cuyas pasiones y cuyas decisiones están en una terrible oscuridad. ¿Qué es lo único que le queda a alguien que está atrapado en este ciclo? Clamar a Dios. Porque algo que nos enseña el libro de Jueces es que Dios da una gracia aún sobre los errores más atroces. La gracia triunfa sobre la peor tontez. Quise decir más feo, pero estamos en la iglesia. La gracia de Dios es capaz de superar el peor error, el peor juicio nublado que has cometido.
para encender la luz, necesitas darte cuenta de ese error. ¿Por qué no somos libres de estos ciclos de pecado en nuestra vida? Porque no quieres llamarle al pecado como se llama. Porque no puedo clamar a Dios con la debida fuerza, pasión y convicción cuando estoy diciendo, bueno Dios, no la regué tan gacho, pero tírame paro. Ve lo que dice Jueces 3:9. ¿Cuándo? O sea, esto fija una temporalidad a la oscuridad, un término. ¿Cuándo va a salir el pueblo de la oscuridad? Cuando los israelitas clamaron al Señor, se levantó un libertador a los israelitas para que los librara. Una vez que clamaron. El clamor es una modalidad de la oración que raras veces la utilizamos, porque a veces en este rollo entre religioso y medio tímido, no, pues es que ¿para qué voy a gritar? Dios me oye. Pero yo leo continuamente que en el Antiguo Testamento Dios es bastante atingente al clamor, es bastante enérgico en su respuesta al clamor. Y más que eso decirme algo de Dios, me dice algo de la persona que está clamando. Me dice que verdaderamente la persona que clama ya agarró la onda. Al menos, si no ha agarrado la onda, ya se hartó de su mugre oscuridad. Dime si esta vida es deseable. Dime si esta vida es verdaderamente algo que se convierta en un proyecto en el cual establecerte. Que si Dios te ha dado 80 años, 70 años, no sé, por eso dice la Biblia, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Porque si me pongo a contar los días que me quedan y los comparo a la luz de la vida que estoy viviendo, el balance me diga, estoy desperdiciando un tiempo valioso. Estoy desperdiciando un regalo hermoso. Estoy desperdiciando tantas cosas por estar en mi oscuridad. En mi oscuridad. Si estás muy contento haciendo tu voluntad, te estás tropezando, estás siendo esclavo de tus pasiones, estás adorando el mundo y sus deseos por encima de Él, enciende la luz por lo que más quieras. Y el primer paso es clamar a Dios. No menosprecies el resultado de un clamor genuino y verdadero, porque es cuando el pueblo clama cuando finalmente Dios dice, voy a levantar un libertador para ti. Y el nombre de Otoniel me encanta porque es precisamente correspondiente con lo que Dios va a hacer por su pueblo. Otoniel significa Dios es poderoso. Y en la peor de las tinieblas y en el peor de tus errores y de tu necedad, Dios es poderoso para sacarte de donde estás. La gracia es así de escandalosa, amado. En el momento en que tú clamas, Dios enciende la luz. Dios envía a su libertador y Dios es poderoso para cambiar esas tinieblas por luz admirable. No es una luz cualquiera, es la luz bendita de su gloria, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Cuando entiendes que debes clamar, cuando entiendes que debes reconocer, porque Dios no levanta este libertador para sacarlos del problema y ya. Muy atentamente ve lo que dice ahí mismo, el 3:10. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando un juez juzgaba, quiere decir que se ponía a hacer su chamba y no solamente guiaba al pueblo a la batalla,
le decía al pueblo en qué estaba mal, el pueblo cambiaba lo que necesitaba cambiar, y eso era lo que daba inicio a la etapa de restauración. ¿Me puedes poner el ciclo, porfa? Eso es lo que daba inicio a la etapa de la restauración. La liberación viene cuando estamos bajo el gobernante correcto. La esclavitud viene cuando estamos bajo el gobernante equivocado. Bajo el gobernante equivocado el pueblo no veía nada, estaba en tinieblas. Bajo el gobernante correcto viene otra vez la verdadera libertad. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Es imposible que la luz alumbre nuestros corazones si el Espíritu no viene sobre nosotros. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando alumbra nuestro entendimiento? ¿Por qué oraba Pablo de esta forma sobre la iglesia de Éfeso? ¿Por qué necesita alumbrarse la luz primero en la mente? ¿Por qué necesita alumbrarse nuestra vista y nuestro andar? Porque mientras el Espíritu Santo no viene sobre nosotros, somos ignorantes de la esperanza que hay en nuestro llamamiento. Es decir, si Dios me escogió, no sé para qué ni por qué, pero soy miembro de una iglesia. Aburrido. Pero el Espíritu alumbra esa esperanza y toda tu realidad cambia. Toda tu identidad cambia. Por consiguiente, tu vida cambia, tus pasiones cambian, tus tendencias cambian y tus acciones cambian. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos muestra las riquezas de nuestra herencia en Cristo. ¿Cómo voy a dejar de codiciar el mundo presente si no me he dado cuenta del tesoro tan hermoso, eterno, que no se marchita, que no se corrompe, que tengo en Cristo Jesús? Al mismo tiempo, el Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento nos da testimonio del poder de Dios que obra a nuestro favor. Es precisamente lo que está pasando en el pueblo de Israel. Después de 8 años de oscuridad, de 8 años de servidumbre, el poder de Dios resuena nuevamente entre los cielos y les recuerda a quién verdaderamente están para servir, quién verdaderamente es su libertador y quién es su captor. Y Dios lo hace siempre con muestras de poder. A ti y a mí Dios nos ha mostrado ese poder cuando nos salvó. Dios nos ha mostrado ese poder, te lo ha puesto muchas más veces de lo que quizás podemos apreciar. Pero con una mente entenebrecida, con un juicio entenebrecido, es imposible de ver. Por eso nuestra principal oración es que el Espíritu Santo sea el medio, el instrumento utilizado por Dios por el cual nuestro entendimiento es abierto. Porque ignoramos prácticamente todo lo que implica nuestra vida cristiana. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ese es el principal llamamiento de nosotros como cristianos: conocer la gloria de Dios. Cuando tus ojos empiezan a ser impactados, cuando este ojo enfermo, contaminado por el mundo, empieza a ser sanado por la gloria de Dios, se va a volver muy difícil para el enemigo volver a apagar la luz otra vez en tu vida. Porque fuimos diseñados para ver la luz de la gloria de Dios. ¿Dónde? En Jesucristo. En Jesucristo. Continúa nuestro relato y dice: cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder, otra vez, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años. Y hasta ahí vamos perfectamente bien. Pero no hay final feliz.
¿Sabes por qué? Porque esto es un ciclo. Pónganme la imagen del ciclo, por favor. La tierra descansa. Qué felicidad que Dios me salvó. Otra vez Dios encendió la luz en mi vida. Pero si mi vida no ha reconocido el señorío de Cristo, el ciclo se repite. Sustituye tu nombre por Israel. Y si te llamas Israel, Dios te está hablando. No hay final feliz en tierra de jueces, porque para muchos el ciclo es más que un ciclo, una espiral descendente. Ve lo que escribe Tim Keller acerca de esto. Veremos conforme progresa Jueces que la rebelión se vuelve peor, la opresión más pesada, el arrepentimiento menos sincero, los jueces mismos más imperfectos y la salvación y los avivamientos que trajeron más débiles. Y yo decía, Dios, por favor, que esta no sea la realidad de tu iglesia el día de hoy. Porque cada vez que la Biblia habla de Israel, no está hablando de la nación de Israel, ni de un tal Israel, ni del mundo. Es la iglesia. La metáfora perfecta, la analogía perfecta de Israel en esta realidad es la iglesia. Y yo digo, no puede ser que ese sea el rumbo que está trazado para la iglesia. No puede ser que ese sea el destino al cual estamos condenados. Arrepentimientos menos sinceros, rebeliones más brutales, libertadores humanos cada vez más humanos y menos como Cristo. Eso solamente nos lleva a una conclusión. Necesitamos un verdadero Otoniel que dure más de 40 años. Necesitamos un verdadero libertador al cual obedecer durante toda la vida. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios ha provisto ese libertador. Es que el ciclo y la espiral puede ser rota, porque a diferencia de otros jueces, este no se va a morir nunca. Y este nos ha contagiado de su inmortalidad y nos ha permitido vivir juntamente con Él o decidir vivir siempre separados de Él. Este libertador perfecto, capaz de romper el ciclo, es Jesucristo. Y todo lo que hacen los jueces que se van repitiendo en medio de este ciclo una y otra vez es recordarnos a Cristo. Que se muere Sansón, que se muere Débora, se muere Gedeón, se muere Jefté, se muere Ahod, se muere Samgar, se mueren todos. Pero Cristo es el único que permanece, el único capaz de asegurar nuestra verdadera liberación si permanecemos en Él. Si permanecemos en la luz, si permanecemos bajo su señorío, si permanecemos bajo su gracia. No es lo mismo equivocarte bajo la gracia de Dios y tropezarte bajo la gracia de Dios que tropezarte bajo la oscuridad de este mundo, bajo la oscuridad de tus propios deseos. Tenemos un libertador, Dios lo ha provisto. Lo único que tienes que hacer es permitir que este libertador ponga en orden tu vida de la misma manera como Otoniel lo hizo en el pueblo de Israel. Este libertador no solamente es levantado para sacarte del problema, sino para sacar el problema verdadero de toda tu existencia. Te tengo noticias, el problema del problema eres tú. ¿Y cuántos dijeron? Amén. Nadie dice amén, porque el problema está afuera. El problema está dentro. Y esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero cumplimiento de: si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres, porque la esclavitud está adentro. La verdadera libertad de este juez es decirte: necesito sacar el problema de ti. De tus enemigos yo me encargo. Del mundo yo me encargo.
De lo que suceda hacia alrededor, de cualquiera que venga a hacerte la guerra, yo me encargo. Pero yo te puedo libertar de ti mismo y puede llenarte de su Santo Espíritu, para que entonces la oscuridad jamás se vuelva a presentar en tu vida. El mensaje verdadero del libro de Jueces es: Dios quiere el señorío absoluto sobre tu vida. Permítele a Cristo ser el único y verdadero, eterno juez sobre tu vida, para que haya paz, para que haya libertad, para que se rompa el ciclo y para que conozcas las riquezas de su gloria. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ponte de pie. No quiero que nadie se sienta señalado, pero si tú dices: ¿sabes qué? Estoy harto de vivir en ese ciclo de oscuridad. Me doy cuenta de que se repite constantemente en mi vida este patrón. Apenas me siento libre, apenas me siento ligerito, apenas me siento que ya pasó lo peor, y lo que hago enseguida es volver a llenarme de mí mismo, es volver a ser mi propio juez. Levanta tu mano en alto si esa es tu situación, y ¿sabes qué? Yo no quiero enterarme. Reconócelo delante de Dios. Inicia ese clamor delante de Él. Clama, clama, amado. Dios, ya me di cuenta. Señor, ya nos percatamos que la verdad, la oscuridad está triunfando sobre la luz divina, perfecta y auténtica de tu gloria. Ya me di cuenta, Señor Jesús. Ya me di cuenta. Líbranos, precioso Padre, de esta oscuridad. Líbranos, Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, yo quiero que tú seas verdaderamente el Señor de mi vida. Yo quiero que tú pongas orden en el caos de mi vida, orden en mis prioridades, en mis tiempos, en mis pasiones, en mis tendencias, en mis decisiones. ¿Por qué no levantas más tu voz? ¿Por qué no clamas un poco más? No quiero avergonzarte, de verdad. Yo te garantizo que si hay un deseo en tu corazón de ser libre, es porque Dios lo puso. En la oscuridad no vienen esos deseos, pero es el amor de Dios el que hoy te permite clamar. Es su misericordia la que se va a extender a tu vida y habrá de encenderla nuevamente. Precioso Padre, enciende la luz en los corazones. Rompe estos ciclos de oscuridad. Si tienes a alguien que está levantando la mano cerca de ti, ora por él.